manipulación de materiales a granel como talcos granulados en pedazos pequeños con una traza vertical e inclinada. Originalmente estaban hechos de arcilla, metal y madera. Los más recientes ahora están fabricados de plástico. Los transportadores o elevadores de cangilones están compuestos por un órgano de tracción que puede ser de banda o cadenas en el cual se fijan los cangilones. Todo el conjunto se moverá alrededor de la tambora motriz y de atezado. Se pone en funcionamiento a través del sistema propulsor, el cual por mediación de la tambora motriz o catalina, en dependencia del órgano de tracción que se utilice, proporciona movimiento al mismo, en el que van a ir acoplados los cangilones, que son los encargados de recoger la carga de la parte inferior y elevarla hasta el punto de descarga. El material se introduce al elevador por un conductor que se encuentra en la parte inferior y se descarga por la parte superior. Estos se construyen estacionarios e inmóviles. En ocasiones, además de elevar la carga, garantizan un determinado proceso tecnológico. Por ejemplo, la extracción del material sumergido en el fluido separado de él. Solamente pueden transportar la carga desde un punto inferior hasta el final del elevador sin entradas o salidas de este entre puntos. La ventaja de los cangilones: tienen variedad de manipulación de materiales, amplio rango de capacidades, un amplio rango de longitudes de transportación, gran facilidad para la carga y descarga del material, una estructura liviana, trazas horizontales y verticales, tienen un desgaste mínimo y fácil mantenimiento, tienen un bajo consumo de energía, posibilidad de transportación por el ramal superior e inferior y si fuera necesario por ambos a la vez. Tienen bajos niveles de ruido, construcción y montaje simple comparado con otros transportadores. Su única desventaja es que son muy sensibles a las sobrecargas. Bueno, hablando acerca de los elevadores de los cangilones, tenemos que son los sistemas más utilizados para el transporte vertical de materiales, ya sea granel, secos, húmedos o incluso líquidos. Van a estar diseñados con amplias opciones de altura, velocidad y detalles constructivos según el material que se vaya a transportar. Se dice que la altura de los cangilones va a ser muy variable, puede ser desde los 3 metros o puede ser hasta los 70 metros. En instalaciones de puertas y grandes plantas de acopio. Estos cangilones normalmente se van a montar en módulos para permitir definir de manera más eficaz la altura útil necesaria y son construidos y calculados bajo la norma SEMA, que es la Asociación de Fabricantes de Equipo de Transportadores, y ellos van a tener los requerimientos necesarios para cada tipo de elevador dependiendo del tipo de cangilón. Accesorios para llevar los cangilones y o vaciar el producto, recibir el producto vaciado, mantener la tensión en el sistema y para el mantenimiento, así como sistemas de seguridad. A continuación les muestro un diagrama de elevador. El tambor accionador es el encargado de transmitir el movimiento a la correa, normalmente fabricado en fundición en chapa de acero. Como aquí se muestra, el diámetro del mismo depende de la función de la descarga y de la velocidad. Acá se muestra el órgano tractor o las correas, que son las utilizadas en la elevación y son iguales a utilizar en el transporte. Su velocidad de funcionamiento es de 0.4 y 0.5 metros por segundo. El cangilón es remachado a las correas sin fin, generalmente de algodón goma o plástico termoestable. Esta solución permite grandes velocidades empleando una correa fina, como aquí se muestra en el diagrama. De ahí es el pie del elevador o bota, como acá se muestra en el diagrama, está ubicado en la parte inferior del elevador y contiene el tambor de reenvío. El tambor de reenvío consiste en que sea de tipo jaula o aleteada para evitar el material derramado se introduzca entre el tambor y la correa.
El dispositivo tensor, o aquí se muestra como tambor tensor, se refiere al tensado que permite el tensado de la correa para lograr un perfecto funcionamiento. Puede ser de dos tipos, a tornillo o automático. A tornillo es el más común a utilizar, ya que el automático es para grandes de carga, turba y dragado. La turba se emplea para el transporte de materiales de pedazos grandes y abrasivos. Los materiales abrasivos son de elevada dureza, como lo son el esmeril y el diamante. La velocidad de desplazamiento del órgano de tracción es baja. El dragado se emplea para el transporte de materiales que no ofrecen resistencia a su extracción, de materiales turbulentos y de granulación fina. Este tipo de cangilón puede estar establecido en embarcaciones o en tierra firme. Normalmente este tipo se utiliza para extraer materiales bajo el nivel del agua y extraerlos hacia la superficie. Aquí hay imágenes para diferenciar el tipo de cangilones, que este es el de turba y este es el de dragado. Existen dos tipos de descarga centrífuga y descarga por gravedad o continua. Una de las características de la descarga centrífuga es que es de las más utilizadas. Tiene grandes velocidades de desplazamiento entre 1.2 y 1.4 metros sobre segundos. La carga se efectúa generalmente por dragado del material depositado en la parte inferior del transportador. La distancia de separación entre cangilones es de 2 a 3 veces la altura del cangilón. Otro tipo de descarga es la gravedad o continua. Este tiene bajas velocidades de desplazamiento entre 0.5 y 1.0 metros sobre segundo. Se aprovecha el propio peso del material para la descarga del mismo. Se clasifican por gravedad libre y por gravedad dirigida. La gravedad libre es necesario desviar el ramal libre del elevador mediante estrangulamiento o inclinar el propio elevador. En gravedad dirigida, los cangilones se sitúan de forma continua sin separación entre ellos. La carga debe realizarse directamente desde la torre. La ecuación de flujo de material transportado en toneladas por hora es igual a 3.6 por el peso de material transportado en kilogramos por la velocidad de desplazamiento sobre el paso. Para sacar esta ecuación, regresamos a esta que es el peso de material transportado. Es igual al volumen del cangilón en litros por la densidad de carga a granel en kilogramos por litro por el coeficiente de relleno del cangilón, que va en un rango de 0.6 a 0.9. Posteriormente, el paso viene para 3 cangilones normales, escama y cadenas. Potencia de desplazamiento. Esto se refiere a la cantidad de fuerza que debe de ejercer el tambor de accionamiento para poder mover la banda. Esta se ve expresada con esta fórmula, en la cual U se refiere al flujo de material, la D se refiere a la velocidad de desplazamiento y las H y HQ se refieren a la altura de la banda y una altura ficticia respectivamente. Esta última se va a ver afectada debido al sistema de carga, ya sea desde la torba o por el dragado, como se puede mostrar en esta tabla. Para el rendimiento del motor ocupamos esta fórmula, en la cual tenemos que usar de nuevo la potencia de desplazamiento y un factor N que va a ser el factor del motor. Para la tensión máxima de la banda vamos a utilizar esta fórmula, en la cual volvemos a utilizar la potencia de desplazamiento y un factor K que va a consistir dependiendo de la configuración que debamos de tener en el tambor y estas en esta tabla. A continuación explicaremos un ejemplo del diseño de las características del elevador de cangilones. Para poder diseñarlos debemos tener en cuenta el tamaño que va a ser del cangilón más el espaciado que va a haber entre ellos, más la velocidad de la banda que los va a llevar y el diámetro del tambor. Nos está diciendo que vamos a diseñar un elevador de cangilones que va a transportar arcilla. Entonces nos está dando la densidad de la partícula, que en este caso sería de 1700 kilogramos por metro cúbico, con una capacidad de 15 toneladas por hora. Para el tamaño del cangilón, nos está dando una tabla de medidas que son específicamente de esta marca de cangilones. Nos está dando el tamaño del cangilón, que es de 5 por 4, una longitud de milímetros de 134, una proyección de 105 y una profundidad que vendría siendo la altura del cangilón de 105 milímetros. El peso sería de 0.24 kilogramos y una capacidad bruta en litros de 0.74. La fórmula que nos puede determinar el tamaño del cangilón es el peso de la carga. El peso de la carga es 2/3 por el volumen del cangilón por la densidad. Nos está diciendo en la tabla que el volumen del cangilón son 0.74 litros por la densidad de la partícula, que es 1700 kilogramos. Entonces, al multiplicarlo por los 2/3 que son de la fórmula, nos da una cantidad de 0.84 kilogramos por cangilón. Pero como se tiene una capacidad de 15 toneladas, se tiene que son 15.000 kilogramos
una cantidad de 17.857 cangilones por hora, lo cual es igual a 298 cangilones por minuto y 5 cangilones por segundo. Ahora, el espaciado que va a haber entre cada cangilón se determina como una unidad ya establecida. Los cangilones normales, su paso es igual entre 2 veces su altura o 3 veces su altura. Bueno, el espaciado que va a haber entre cada cangilón se determina por la medida entre los cangilones normales. Se tiene que el paso va a ser igual a un intervalo que se encuentra entre 2 veces la altura del cangilón a 3 veces la altura del cangilón. Por lo tanto, si la altura del cangilón es de 105 milímetros, entre ese intervalo se tendría que aproximadamente o establecido entre ese lazo está un paso de igual a 300 milímetros. En el diseño de elevador de cangilones vamos a calcular la velocidad de desplazamiento con la fórmula que nos dice que la velocidad es igual a el número de cangilones que se determinaron anteriormente por el paso determinado igual anteriormente. Serían 5 cangilones por segundo por 300 milímetros. Convertidos a metros, punto 3 nos da una velocidad de 1.5 metros por segundo en una descarga centrífuga. Y posteriormente calculamos el diámetro del tambor, que sería con la fórmula de velocidad al cuadrado entre la gravedad. Velocidad calculada anteriormente se eleva al cuadrado y se divide entre 9.8 metros sobre segundo, que es la fuerza de gravedad. Nos da un total de 230 milímetros. A metros sería 0.23. Pero este es el radio, solo lo multiplicamos por 2 para obtener el diámetro, que nos daría 0.46 metros. Son bloopers. ¿Puedo sacarlo? ¿Qué pedo, cachorro? ¿Ya te vas a grabar? ¿Qué pedo, cachorro? Yo te grabo, güey. Yo te estoy grabando. Checa si sale. Ya te estoy grabando. No, neta, sí te estoy grabando. Aguanta, no se ve la letra. 2 y medio, 1, ya. Elementos de cangilones. El elevador de cangilones consiste principalmente en un cangilón para cangilón. 2. Elementos de cangilones. El elevador de cangilones consiste en un cangilón para transportar. Te vas a tocar. Elementos de cangilones. El elevador de cangilones consiste en un cangilón. Situado en la parte inferior del transportador. Córtale. La función máxima de la banda tenemos que utilizar esta fórmula. Nuevamente usamos la fuerza